Bueno, les comentaba que la presentación de la revisión de digenesia gonadal se origina a través de un caso clínico que vamos a usar como hilo conductor en la presentación. Se trata de una paciente de 33 años que consulta en el poli de ecografía para una ecografía ginecológica derivada de endocrinología con diagnóstico de amenorrea primaria y hirsutismo. Al realizar el examen me llama la atención el aumento del tamaño del clítoris y conversando con la paciente me refiere que a los 16 años, cuando aún no había presentado su menarquia, fue operada de urgencia de un tumor ovárico que resultó tipo histológico seno-endodérmico con áreas de teratoma inmaduro. La paciente recibió cirugía y quimioterapia, después de lo cual no tuvo tampoco ciclos espontáneos. En ese momento eso se achacó a la quimioterapia. Usó anticonceptivos en forma intermitente durante la adolescencia, con lo que sí lograba sangrado uterino. La ecografía realizada en ese momento mostraba un útero de tamaño pequeño, intermedio entre pre- y postpuberal, línea endometrial visible, y lo que parecía ser un ovario derecho como una estructura sólida homogénea de 1,6 cc. Al examen físico era una paciente alta, con escaso desarrollo mamario, de fenotipo más bien androide, y el hirsutismo era más bien aumento del vello en la zona de la barbilla. Tenía escaso vello púbico y sin vello axilar. Bueno, y los genitales, como les comentaba, aumento del tamaño del clítoris y en general llamaba la atención que eran poco estrogenizados. La empezamos a estudiar en conjunto y este fue el resultado de los exámenes. Había un hipogonadismo hipergonadotrófico que era conocido y había sido catalogada como insuficiencia ovárica por quimioterapia. Pero nos llamó la atención que estaban elevados los andrógenos, tanto ováricos como suprarrenales. Seguimos estudiando esta línea de los andrógenos suprarrenales, ya que nos había salido elevada la deshidroxiprogesterona y le pedimos un test de ACTH para 21-hidroxilasa, que también salió elevado. Posteriormente el estudio genético nos iba a demostrar que era portadora de una mutación heterocigota leve grave. También la paciente presentaba algunos componentes de síndrome metabólico, la hiperinsulinemia, tenía una obesidad central y era una hipertensa en tratamiento, así que la catalogamos también como síndrome metabólico. No quedamos muy conformes con el diagnóstico y que la virilización sea secundaria a la hiperplasia suprarrenal, ya que era no clásica, así que decidimos complementar el estudio con un cariograma. Este es el resultado del cariograma, un cariograma 46XI completamente normal, con más de 30 mitosis, que es lo recomendado para descartar mosaicismo. Que teníamos entonces una paciente con antecedentes de amenorrea primaria, hipogonadismo hipergonadotrófico, desarrollo de estructuras mullerianas normales, escaso desarrollo de caracteres sexuales secundarios, una gónada digenética y la otra que había sido producto de cirugía con cáncer de ovario germinal y un cariotipo XY normal. Estábamos entonces frente a un desorden del desarrollo sexual del tipo XY, probablemente una digenesia gonadal parcial o una digenesia completa o síndrome de Swyer con algún componente de hiperplasia suprarrenal. ¿Qué son los desórdenes del desarrollo sexual? Son condiciones, no necesariamente de connotación patológica, en que hay una disociación entre el sexo cromosómico, XY para nuestra paciente, el sexo gonadal, en este caso gónadas digenéticas, y el sexo femenino. Nuestra paciente tenía un fenotipo femenino normal, de hecho al nacer fue catalogada como un recién nacido femenino normal. En el consenso de Chicago del año 2006 se trató de dar estructura y orden a lo que son los desórdenes del desarrollo sexual, que es un grupo muy heterogéneo de patologías, y se dividieron en 3 grandes grupos de acuerdo a los cromosomas sexuales. El primer grupo, en que habían alteraciones en los cromosomas sexuales, las 2 formas más conocidas, la monoploidía X, con sus formas de mosaicismo, y el síndrome de Klinefelter. Las formas 46 con cromosomas 46XX normal, en que están los desórdenes del desarrollo ovárico, toda la gama de insuficiencia ovárica prematura de causa genética, y aquellos secundarios a exceso de andrógenos, que están todas las formas de expresión de hiperplasia suprarrenal congénita. Y el tercer grupo, en que está categorizada nuestra paciente con cromosomas 46XY normales. Dentro de ellos el desorden del desarrollo gonadal testicular, y su principal diagnóstico diferencial, la insensibilidad a andrógeno. ¿Qué le había pasado a nuestra paciente? Al momento de la fecundación, había logrado un sexo cromosómico normal, XY, pero luego en la determinación sexual, los genes que determinan la presencia de testículos fallaron.
lo que determinó una gónada anormal, en este caso digenética. Esto hizo que la línea de la diferenciación sexual se cambiara y se expresara como un fenotipo más bien femenino. ¿Cuáles son los genes comprometidos en la diferenciación testicular? Dos protagonistas: el factor diferenciador sexual masculino, SRI, presente en el brazo corto del cromosoma Y, que es uno de los iniciadores y promotores claves de la diferenciación testicular, y se activa más o menos entre la cuarta y la sexta semana de vida embrionaria. ¿Qué sabemos de SRI? En modelos animales XX que expresan SRI se desarrollan como machos. Y en humanos, el 80% de los desórdenes de desarrollo sexual 46XX expresan el SRI. Es importante buscarlo porque, como vamos a ver más adelante, tiene directa relación con el desarrollo de tumores malignos. También SOX9, segundo protagónico, que tiene un rol que aparentemente independiente de SRI, pudiendo incluso llegar a reemplazarlo como gen determinante masculino. Una vez que se expresa SOX9, alcanza un nivel crítico, entra en un feedback positivo que mantiene la diferenciación testicular activando otros genes. En humanos es sabido que individuos 46XX que duplican SOX9 resultan en individuos masculinos normales. Nos vamos al modelo. El modelo simplificado explica que SRI entonces va a actuar sobre este factor de diferenciación testicular SF1 y la región promotora de SOX9 TESCO. Esto activa SOX9, entra en feedback positivo, activa otros genes que llevan a la diferenciación testicular. ¿Qué pasó en nuestra paciente? Probablemente no activó SRI o no se activó suficiente SOX9 para llegar a los genitales masculinos. ¿Qué pasa con la diferenciación ovárica? Un poco más tardíamente, en ausencia de SRI, se activan los factores de transcripción ovárico específico. Winglass Type 4 y Responding 1 promueven la vía de acumulación de estas principales proteínas que son las beta-cateninas. Cuando las beta-cateninas alcanzan niveles críticos, son capaces de bloquear la expresión de SOX9 y por lo tanto la diferenciación testicular. Y así de esta forma permiten que se inicie y se mantenga la diferenciación ovárica. Volvemos a nuestro modelo. Niveles críticos de beta-catenina logran interrumpir la activación de la zona promotora TESCO de SOX9, bloquean la diferenciación testicular y favorecen la promoción del ovario. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Al no desarrollar una gónada normal, no se alcanzaron niveles suficientes de antimileriana y testosterona que permitieran el desarrollo de estructuras wolfianas y desarrollo de estructuras milerianas normales. Este modelo simplificado genético tiene que considerar además que está modulado por otros factores externos o internos, epigenéticos, endocrinológicos, paracrinos y ambientales. Y desde el punto de vista genético, son muchos los genes involucrados en distintas etapas del desarrollo gonadal y genital. Eso le da una característica a este tipo de condiciones de desorden de desarrollo sexual, porque sus expresiones clínicas llegan a ser muy variadas y heterogéneas, por lo tanto hacen difícil su estudio. Siguiendo con la paciente entonces, habiendo asumido esto, decidimos hacer FISH de SRI que marcó negativo. Por lo tanto, no expresó SRI, no logró activar SOX9 y esta gónada no se diferenció de testículo, quedó con una situación intermedia como gónada digenética. Un 30% de las digenesias gonadales XY son por deleciones de SRI. ¿Qué son las gónadas digenéticas? Son un subtipo de desorden de desarrollo sexual en que hay un desarrollo incompleto defectuoso, cualitativo o cuantitativo, debido a los cromosomas sexuales o genes involucrados en el desarrollo gonadal. Múltiples síndromes presentan gónadas digenéticas, y lo característico, como mencionaba antes, es el amplio espectro fenotípico, desde hombres con virilización normal o leve subvirilización, pasando por fenotipos ambiguos, hasta fenotipos femeninos normales. Se clasifican en digenesias gonadales completas o parciales, dependiendo de la morfología de la gónada, que en el fondo va a expresar el grado de disfunción. Histológicamente, contienen tejido fibroso y estructuras gonadales primitivas. Y es importante conocer la expresión fenotípica y molecular, ya que va a verse asociado con factores trascendentales en la vida de una persona, como son su fertilidad y riesgos asociados como es el riesgo oncológico. Establecer su prevalencia es extremadamente difícil, pero lo que sí queda claro que están subdiagnosticadas. Y se describe una frecuencia o incidencia de digenesias gonadales completas XY entre 1 y 1,5 por 100.000 recién nacidos vivos.
con una edad promedio de diagnóstico de 17 años, que en general va en concomitancia con la edad diagnóstica del tumor. Las mutaciones descritas son muchas, esporádicas, familiares, volvemos a recordar la del SRI, hay mutaciones autosómicas, donde hay unas tan potentes como la de lesión del cromosoma 9, en que hay 7 pacientes descritos, 7 de los cuales debutaron con digerminoma. Y también mutaciones ligadas al X. Vamos entonces, brazo corto del cromosoma 9, en la banda 3, que puede ser detectado a través del cariograma. ¿Y qué hacíamos con nuestra paciente? ¿Era necesaria la gonadectomía? ¿Se debió realizar al momento del diagnóstico del cáncer? ¿Y cuál era el mejor momento para realizarla? Nos encontramos que no existen guías universalmente aceptadas que definan la indicación y el momento de realizar la gonadectomía en los desórdenes de desarrollo sexual, por lo que nos fuimos a la evidencia. Lo principal que nos importaba buscar entonces era el riesgo tumoral. Y todos coincidían en que la presencia del cromosoma o material del cromosoma Y para este tipo de disgenesia era el principal factor que determinaba riesgo oncológico. De hecho, si vamos a las cifras, las dispersiones de las asociaciones van entre un 37 y un 45%, o sea, es bastante estrecho. Por lo tanto, todos coinciden en esto. Se expresan principalmente en la infancia, la adolescencia o la segunda década de la vida, y principalmente son gonadoblastomas o digerminomas, diagnosticados encontrados simultáneamente con el diagnóstico de la digenesia, como mencionaba anteriormente. Están descritas todas las formas histológicas para tumores ováricos germinales. Su fisiopatología, historia natural y factores predictivos no son claros, pero se sabe que cerca de la mitad de las pacientes va a progresar a cáncer invasor en un plazo de 3 a 5 años. ¿Qué decía la evidencia entonces? En mujeres con digenesia gonadal 46XY, era necesaria la gonadectomía, presentaran o no virilización al momento del diagnóstico. Y eso fue lo que hicimos, una salpingoforectomía laparoscópica en que nos encontramos con esta estructura alargada, de bordes de límites no tan definidos, casi transparente, asociada a la trompa que era normal. ¿Qué dijo la biopsia? Los hallazgos fueron compatibles con digenesia gonadal, confirmaba nuestro diagnóstico, y describía esta estructura amarillo-grisácea de 4 centímetros de longitud por 5 milímetros de grosor. La microscopía mostró corteza ovárica sin presencia de folículos primordiales, células de Leydig, células de granulosa, epidídimo y túbulos seminíferos. ¿Qué más podíamos ofrecerle a nuestra paciente? Pensamos que era necesaria la terapia hormonal. Nosotros trabajamos esencialmente con pacientes adultas o adolescentes, que es mucho más fácil que trabajar con niños, porque pueden plantear su opinión respecto a la necesidad de terapia hormonal, y su tema de identidad y orientación sexual se debería encontrar relativamente resuelto. Para esta paciente era importante completar los caracteres sexuales secundarios, especialmente el desarrollo mamario. Sin embargo, ella tenía un cierto grado, probablemente por el uso de anticonceptivos en la adolescencia o por aromatización periférica. También para ella era importante obtener un sangrado uterino cíclico, para lo cual le dejamos estradiol transdérmico y progesterona micronizada por este componente metabólico que tenía. No hubo mucha adherencia, le cambiamos a estradiol oral. Tampoco le gustó esto mucho de combinar medicamentos, así que al final actualmente está con estradiol y nomegestrol en la forma de preparado anticonceptivo. Pensamos que también la administración de terapia hormonal podía favorecer el pronóstico de fertilidad de la paciente. No era su intención en este momento, pero eso lo dejamos planteado. A largo plazo podría ofrecer protección ósea y disminuir el riesgo cardiovascular, aunque faltan estudios de seguimiento para asegurar esto. ¿Qué pasaba en relación a la fertilidad? Había coincidencia en que después de la gonadectomía se puede ofrecer posibilidad de fertilidad a estas pacientes con fertilización in vitro o donación y transferencia embrionaria. La criopreservación de gametos provenientes de estas gónadas inmaduras no es aconsejada y solo existen algunos protocolos experimentales. Esta serie de casos se las muestro porque reúne alrededor de 10 años de publicaciones con 17 embarazos en 16 pacientes. Una alta prevalencia de embarazos múltiples, incluso un embarazo triple, lo que habla de un buen desarrollo uterino, una alta tasa de cesárea, un 94%, solo un parto vaginal descrito. Los autores en realidad decían que esto podía
suceder o lo achacaban a la baja respuesta a prostaglandinas y oxitocina, y un poco el desarrollo androide de la pelvis de estas pacientes. Y por último, una alta frecuencia de patología perinatal, en que había descritos cuadros hipertensivos, molas diatiformes, oligoamnios, restricción de crecimiento y parto prematuro. Sin embargo, fertilidad es algo que se le puede ofrecer a estas pacientes. Para terminar, ¿qué planteamos para el estudio de las mujeres con digenesia gonadal XY? Primero que nada, y como siempre, en muchas cosas de la medicina, volver a la historia y el examen físico. Si no la buscamos, no la vamos a encontrar. ¿Y a quién? Aquellas mujeres que están cursando con una pubertad retrasada o en estudio por amenorrea primaria, o en el caso nuestro que vemos adultos, en el caso de que esto haya existido como antecedente, o en aquellas en que encontremos signos de virilización. Yo agregaría aquí quizás también aquellas que hayan sido portadoras de tumores ováricos germinales. ¿Y qué les vamos a ofrecer? En relación a las imágenes, la resonancia pelviana, que puede ser complementada en caso necesario, la ultrasonografía pelviana, perdón, que puede ser complementada en caso necesario por resonancia magnética. ¿Qué nos interesa? Establecer la anatomía de las gónadas. No es fácil ver por ultrasonografía estas gónadas tan translúcidas y poco definidas, y la localización gonadal, lo que se vuelve especialmente importante en otras digenesias, ya que sabemos que la ubicación intraabdominal o inguinal de las gónadas también es un factor de riesgo oncológico. Evaluar las estructuras millerianas y descartar la presencia de tumores. El examen hormonal, relativamente simple, FSH debería estar elevada, dependiendo un poco del estatus puberal de la paciente, podría estar normal. No olvidar realizar estudios de andrógenos suprarrenales. En el caso de nosotros existía una concomitancia con hiperplasia suprarrenal que lo podíamos considerar un factor confundente para el diagnóstico. Y testosterona y antimileriana, que en el caso de las gónadas digenéticas deberían estar bajas, lo que permite diferenciarlo de la insensibilidad a andrógeno. En relación a los test genéticos, decir que los ginecólogos que vemos adultos no somos muy amigos del cariograma, no estamos muy familiarizados con esto, pero yo creo que es importante. Y en caso del estudio de cromosomas sexuales, poder combinarlo con FISH de X y de Y. En caso de digenesias gonadales XY, también el FISH de SRI, porque un 30% de ellas se va a deber a lesiones de este gen. Otros test más específicos como micromatrices o nuevas técnicas de secuenciación en realidad consideramos que son de resorte de especialistas en la materia y se podría consultar para que sean costo beneficiosas. De acuerdo a todo esto, decidir la cirugía, básicamente la gonadectomía, o la cirugía reconstructiva que se puede hacer en forma concomitante cuando se requiera. Y por último, en relación a cirugía y en relación a las preguntas iniciales, ¿cuál es la recomendación? En mujeres con fenotipo femenino, digenesia gonadal XY, la gonadectomía, al momento del diagnóstico, porque está fuertemente asociada a una probabilidad de malignización. Si bien es cierto el nivel de evidencia es bajo, ya que se trata mayormente de reporte de casos, series de casos o revisiones, la recomendación es fuerte. En digenesias gonadales con monosomía X, que tengan o que porten el cromosoma Y, la gonadectomía al momento del diagnóstico, sigue siendo la recomendación. Aquí la dispersión en la frecuencia de malignidad es un poco más amplia, y existen algunos autores que dicen que estas que se asocian a un 2% de malignidad y que no tienen signos de virilización podrían posponer su gonadectomía. Sin embargo, la recomendación es débil, ya que no existe consenso en la forma de seguimiento de esta paciente, ecográfico o con marcadores tumorales. En relación a marcadores tumorales para tumores germinales, estos no están indicados como screening. Solo podrían estar indicados cuando hay tumor preoperatorio o hay una discordancia puberal, por ejemplo, una pubertad adelantada o signos de virilización. Por lo tanto, la recomendación para realizar marcadores como screening es débil. Y por último, la biopsia ovárica no tiene un rol demostrado para digenesias gonadales XY, principalmente porque nos encontramos frente a la posibilidad de malignización. Por lo tanto, el no realizar biopsia ovárica tiene una recomendación fuerte. Muchas gracias.